¿Cuántos tienen una alabanza para Dios? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Dale la gloria al nombre de Jesús. Santo, santo el nombre de Jesús. Alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy, 5 de agosto del 2018, vamos a llevar este servicio en nombre de Jesús, que tiene por nombre Lamentaciones y debilidad en el creyente. Lamentaciones y debilidad en el creyente. Entonces, podemos empezar diciendo que muchas veces hemos visto, o también lo hemos vivido, que el creyente se lamenta mucho, se queja mucho. O sea, expresa sufrimiento, expresa debilidad, se lo manifiesta a las otras personas. Claro, a nivel de familia, a nivel cercano, una persona, un creyente puede manifestar ciertas cosas. Pero muchos creyentes tienen como costumbre manifestar estos lamentos, estas quejas, estas situaciones constantemente. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? ¿O qué es lo que el Señor quiere decirnos en su palabra? Vamos a mirarlo en el día de hoy. Vamos a mirar allá en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39, después del profeta Jeremías, en el nombre de Jesús. Lamentaciones 3:39. Dice así en el nombre de Jesús, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Refiere que ahí hay una enseñanza espiritual profunda. ¿Sí? Porque en el fondo el profeta es un varón de Dios. Amén. ¿Y qué expresa él? ¿Por qué se lamenta al hombre viviente? O sea, todas las situaciones que le pasan al hombre con respecto a su vida en este planeta terminan acá. O sea, situaciones económicas, situaciones laborales, dificultades en el cuerpo físico, la enfermedad, problemas de todo tipo, terminan acá. O sea, todo eso terminará cuando el ser humano termine sus días. Amén. Pero la profundidad de lo que dice la palabra allí es algo grande, porque ¿por qué se lamenta el hombre en su pecado? Porque ciertamente para Dios hay algo importante en el ser humano, que es el alma. Y la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces ciertamente lo que trasciende al ser humano cuando se va a este mundo, el alma que trasciende, si va cargada de pecado, si el alma va mal ante Dios, obviamente eso va a tener condenación a la vida de la persona. Entonces, ciertamente lo que hace que el ser humano vaya a condenación es el pecado, el no arrepentimiento, la carga de pecado que tiene encima. Por eso el ser humano debería darse cuenta, si el Señor nos permite, si le da la luz, de que lo que va a destruir su vida al final de todo es el pecado. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y el nombre de Jesús, la gloria, la gloria al nombre de Jesús. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Entonces, bajo esa
premisa, bajo ese señalamiento que hay allí, podemos darnos cuenta que las otras cosas que afectan al ser humano sí lo afectan, y le duele y sufre, etcétera, pasan a un segundo plano. En la óptica, en la visión de Dios, que es diferente a la visión del hombre, todo lo otro es secundario. El problema principal del ser humano para Dios es la ausencia o la presencia de Dios en su vida. Amén. Porque el ser humano no tiene opciones, nada más hay dos opciones: o está con Dios o está contra Dios, aunque él no lo crea o no lo sospeche, pero la palabra lo dice así, y lo que hemos creído sabemos esto. Amén. Entonces, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, porque eso lo va a llevar a condenación. Amén. Bien, entonces fíjate esa primera parte. Dice la Biblia en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Y así en nombre de Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjate por qué el ser humano tiene que lamentarse en su pecado, se tiene que quejar por su pecado, se tiene que preocupar por el pecado, por cómo está delante de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, no falta de muerte, porque todos algún día vamos a fallecer, todos algún día llegaremos al cajón, llegaremos al cementerio, al lugar de donde llegará nuestro cuerpo. Ese no es el problema. ¿Cuál es esa muerte? Es la muerte para Dios, la muerte segunda, la condenación del alma. Entonces dice, más la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el regalo, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate ahí entonces el problema de qué es lo que debemos realmente nosotros quejarnos, de qué nosotros lamentarnos, y no las otras cosas que aunque sí tienen impacto en nuestra vida, Dios nos llama a que despertemos y nos demos cuenta de qué es lo que debemos lamentar. Amén. Ciertamente la gente que ha estado despierta dice cosas como el salmista en el Salmo 119:11. Salmo 119:11 dice así, en nombre de Jesús. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero fíjate que aquí el salmista ha guardado tus dichos, o sea, su palabra. Él ha guardado la palabra en su interior, la ha guardado, porque sabe que la palabra lo amonesta, lo guía, lo libra de cometer pecado, de equivocarse en las cosas que hace diariamente. Entonces fíjate una actitud que tiene que tener el cristiano: guardar realmente la palabra dentro para no pecar. Y fíjate lo importante que es esto, porque sobre este tema vamos a estar más adelante, sobre tener esa palabra guardada. Entonces, para no lamentarnos de nuestro pecado, debemos guardar en el interior de nosotros la palabra de Dios. La tentación llega, el problema viene, pero tú dices, Señor, pero tu palabra dice esto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra después pecar y lamentarse del pecado. Amén. Y vamos a seguir mirando. Fíjate que el pueblo de Israel, el antiguo, cuando estaba allá en el desierto, él se quejaba, y se quejó varias veces,
de su situación. Porque en el desierto dependían completamente de Dios. Dios le daba el maná, Dios le dio el agua de la roca, ¿no? Dios lo guiaba con nube en el día, con columna de fuego en la noche, les mostraba dónde detenerse, etc. O sea, Dios los guiaba y dependían completamente de Dios. Sin embargo, ellos en el desierto no estaban contentos, ¿no? Porque muchos, la mayoría tenía el corazón puesto en Egipto, tenía el corazón puesto en las cosas que disfrutaban en ese mundo, que aunque estaban bajo esclavitud, amén, se les daban algunas cosas materiales de las cuales ellos disfrutaban, pero estaban bajo esclavitud, amén. Entonces, ese pueblo se quejaba y contendía con Dios, ¿no? Ese pueblo se quejaba y llega un momento, allá por ejemplo en número 14:27, llega un momento en que Dios fuertemente habla de esta manera, en el nombre de Jesús. Número 14:27 dice, desde el 26 dice así, en el nombre de Jesús. Y Jesús habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Entonces, hermana visita, creyente, fíjate que la vida que ellos tenían en el desierto era algo que Dios les había determinado que fuera así, que estuvieran en esa condición. Y entonces, dice Dios, dice, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Entonces, cuando ellos se quejan del alimento, cuando ellos se quejan de la bebida que toman, cuando ellos se quejan del ambiente, cuando ellos se quejan de todo esto, cuando ellos se lamentan y hablan mal de Moisés, y hablan mal de Aarón, y hablan mal de los sacerdotes, y sencillamente ellos están murmurando contra Dios. Amén. Y están en rebelión. Amén. Entonces, muchas veces el creyente, sin pensarlo, a través de lo que expresa en su boca, lamentándose, quejándose de las situaciones en que Dios lo ha puesto, porque el verdadero creyente está guiado por Dios. Dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces está entrando en una rebeldía y no se da cuenta. Amén. Y vamos a seguir leyendo esto. Dice la Escritura en el libro de Job 42, en nombre de Jesús. Dice así en el nombre de Jesús. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces, no es sabiduría contender con el omnipotente. Cuestionar por qué si somos creyentes estamos en esto o nos sucede esto o aquello.
cuestionar a Dios. ¿Amén? Si sabemos que estamos tratando de obedecer, si sabemos que estamos tratando de no pecar, si estamos deteniendo nuestros pies de hacer el mal, entonces todo lo que el Señor va a dar es bienvenido. Amén. No se trata de que lo entendamos, sino de que le creamos. Amén. Entonces no es sabiduría contender con lo omnipotente, es una necedad contender con lo omnipotente. Es una necedad. Y eso era lo que pasaba con el antiguo pueblo de Israel. Y fíjate que aún estando en la ley, Dios lo pregonó varias veces. ¿Amén? Llega un momento, ahí podemos leer en el mismo versículo 14, en que le ordenó un castigo severo. Cuando ellos ya habían rebosado la copa, o habían llegado a un extremo donde Dios les da un castigo severo. Ahí mismo, ahí en número 14, del 21 al 23. Número 14 del 21. Vaya el nombre de Jesús. Santo el nombre de Jesús. Alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Número 14 del 21 al 23. Dice así el nombre de Jesús. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todo lo que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído ni voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Fíjate, tremendo castigo. Dios habiendo hecho todas las maravillas que hizo en Egipto, y de la manera milagrosa, poderosa como lo sostenía en el desierto, ellos seguían quejándose, lamentándose, y expresando cosas contra Dios. Y no era ni una, ni dos, ni tres, era ya, la habían tentado ya 10 veces. Y llega un momento, en ese momento, en que Dios dice que ellos no entrarán a la tierra prometida. Y le puso el castigo, después con tiempo lo leerán, que iba a durar 40 años dando vueltas por el desierto, hasta que esa generación quedara perdida en el desierto. Todos ellos iban a fallecer en el desierto porque ellos no iban a entrar, sino sus descendientes, los jóvenes, los niños, iban a entrar. Entonces fíjate, consecuencia, estamos hablando del antiguo pacto de la ley, consecuencia de la rebelión, de la falta de sabiduría, de la murmuración, de rebelarse ante la situación en que estaban ellos viviendo y no mirar, no creer firmemente, porque creer es obedecer la promesa que Dios le había hecho de que ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Amén. Ahora, fíjate que eso es en el tiempo de la ley. Amén. Ahora bien, si nosotros lo llegamos al día de hoy, amén, si nosotros no creemos firmemente la promesa, si nosotros nos lamentamos, nos desanimamos a nosotros mismos y estimulamos a los otros creyentes a desanimarse de una manera que lo podemos hacer directamente o a veces de forma inconsciente, comentando y trayendo una carga de problemas y manifestando cosas negativas. No es que la persona no pueda quejarse ante una enfermedad o un problema, pero si se revisa lo que se dice diariamente y se ve el contraste entre lo que nos está, y lo vamos a leer, lo que nos va a advertir la palabra que tenemos que hacer, y lo que hacemos, o lo que hacen muchas personas,
se da cuenta que se está entrando en una situación semejante a la antigüedad. ¿Se da cuenta? Fíjate cómo desanimar a otros hermanos o buscar solidaridad de la gente del mundo ante nuestros problemas. Nosotros tenemos un Dios poderoso. También está la congregación. Sin embargo, muchas personas buscan a personas del mundo, creyentes que se apoyan en gente del mundo, que no tienen conocimiento espiritual, porque no se les ha revelado, no se les ha dado tener fe. Entonces, esto es interesante, porque esto le ha pasado a muchos creyentes y le puede pasar a cualquiera. Entonces el Señor nos hace una advertencia para que nosotros hagamos como Él dice. Amén. Entonces, recordar primero que un cristiano es un guerrero espiritual. Como dice en Efesios 6, del 11 al 13. Usted no crea que usted ha creído para estar sobre un colchón de flores sin espinas. No. Hay flores, pero todavía hay muchas espinas. Amén. Entonces, el camino es estrecho. El camino de la vida es estrecho. El camino de la perdición es ancho y muchos se pierden en él. En cambio, el camino de la salvación es estrecho y pocos son los que lo hallan. Dice el libro de Efesios 6, en el nombre de Jesús. Del 11 al 13. Dice así en el nombre de Jesús. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, en la antigüedad, hoy también existe, pero en la antigüedad, esos soldados se ponían unas corazas, unas armaduras encima, que eran hechas con cueros de animales y con placas metálicas, y también había un vestido de puros anillitos, una cota de malla, etc. Entonces, pero lo que se vestían de armadura eran los luchadores, los guerreros. Entonces, esta carta está dirigida a los hermanos en Efeso. Esta es una carta para los cristianos. Vestido toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y lo otro, por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios. Entonces le está diciendo. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que los creyentes son unos ¿qué? Unos guerreros, unos luchadores. Entonces no crea la persona que ha creído que una vez que cree todo es flotar en una nube. No, tiene que haber luchas, porque ahí lo dice la palabra y así lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Amén. Entonces, un cristiano, un creyente, es un guerrero pero del mundo espiritual. Amén. Entonces, si un creyente, un guerrero, un luchador del mundo espiritual, él tiene que conocer las armas espirituales y vestirse de toda la armadura de Dios y tener las armas espirituales para combatir con esas fuerzas espirituales contrarias que llegan a su vida. Amén. Entonces, ya sabiendo esto, fíjate que nosotros somos unos guerreros del mundo espiritual. El hermano, la hermana, el creyente es un guerrero del mundo espiritual. Tiene que tenerlo claro. Y lo tiene que tener en claro por esto. ¿Verdad? Desde la antigüedad, el Señor dijo, allá por ejemplo, allá en Deuteronomio 20,
Deuteronomio 20. 20, del 1 al 4, después miramos el 8, dice así en el nombre de Jesús. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si eres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jesús tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: Oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentáis delante de ellos. Porque Jesús vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. No fíjate desde la antigüedad. En la antigüedad, cuando se libraban batallas físicas en la vida real, pero también es un símbolo, una figura para el futuro, para las batallas espirituales que viven los cristianos. ¿Qué era lo que decía el sacerdote? Que la gente no desmayara, que no temiera, que no estuviera angustiada ni se desalentara ante la situación, ante el enemigo. Amén. Por una sencilla razón, porque Dios iba con el pueblo. Amén. Porque Dios iba con el pueblo. Y fíjate en el versículo 8, esta gran advertencia, y es algo interesante que debemos meditar. Dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Pero vamos a mirar unas palabras aquí. Preguntan por una persona que tenga miedo y pusilánime. Pusilánime es de ánimo pequeño, o sea que se desanima fácilmente. O sea que no puede con el tiempo resistir la lucha, el combate, o sea, no tiene el carácter suficiente, no supera en el tiempo el conflicto, la lucha, la dificultad. Entonces el hombre miedoso y pusilánime, oiga, vaya y vuelve a su casa y no apoca el corazón de su hermano. Apocar es volver pequeño. O sea, en pocas palabras, transmitirle el miedo, transmitirle la desconfianza, transmitirle la inseguridad a sus hermanos. Oye, en pocas palabras, las personas que son medrosas y pusilánimes desde la antigüedad no suman. Esas personas restan. Oiga, esas personas restan, me han dicho, es peor que esté esa persona al lado de esos combatientes a que se quede en su casa. Es mejor que se quede en su casa tranquilito, calladito, no diciéndole nada a nadie, y no que esté allí llenando de temores y llenando de inseguridad a los otros combatientes. Amén, hermano. Estamos entendiendo esa parte. Entonces, fíjate que esa persona se puede comparar al tibio. El tibio, el que tiene un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. La persona tibia que no es ni caliente ni fría, ¿no? Y que termina desanimando a los hermanos también. Y de los tibios dice Apocalipsis 3, 15 al 16. Dice así en el nombre de Jesús: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces el tibio no está con el Señor. El tibio va a ser vomitado de la boca porque sencillamente es una persona de doble ánimo, una persona pusilánime, una persona que no asume la responsabilidad que tiene. Amén. Entonces fíjate que desde la antigüedad
Las personas que siembran el temor, las personas que siembran la desconfianza, si lo llevamos a la vida cristiana de hoy en día, a la vida cristiana, al nuevo pacto, al nuevo testamento, podemos ver una persona que en cambio de hablar del poder de Dios, oye, una persona que en cambio de hablar de las maravillas de Dios, una persona que en cambio de hablar de la vida futura, de la vida venidera con el Señor, de todo lo que va a hacer el Señor en su segunda venida, de cómo va a establecer el orden en el planeta, de cómo va a ser la gobernación del Señor Jesucristo, de cómo la paz puede llegar a su vida. No, una persona que vive hablando de problemas, cargándole problemas a los demás, tiene enfermedades y se vive quejando delante de la gente del mundo, de las otras personas, y eso es problema. Entonces, da testimonio de la palabra, da testimonio del poder de Dios. No lo puede hacer porque las personas dicen, los que los ven, los que no son creyentes, dicen, pero esta persona cree en Dios, pero nada más habla de problemas, están problemados, está agobiada, está afligida. Eso es creer en Dios. Entonces, la persona no va a poder hablar de Dios porque no tiene la autoridad o no demuestra que está Dios en su vida haciendo un cambio. Esto es serio. Porque en el antiguo pacto, fíjate que el que fuera pusilánime y medroso tenía que quedarse en su casa. No podía salir de la batalla. Entonces, sí es algo serio. Creyente, visita, hermano, es algo serio que tenemos que meditar todos. Porque todas personas, como seres humanos débiles que somos, hemos participado de esto. Amén. Entonces, ¿estamos rodeados de debilidad? Ciertamente que sí. ¿Tenemos dificultades? Sí, Señor, tenemos dificultades. Porque esto es una lucha. Ahora, Dios nos ayuda. Dice la Escritura, por ejemplo, en Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y así en el nombre de Jesús. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, en nuestra debilidad, Dios nos ayuda, pero tenemos que clamarle, tenemos que orar, tenemos que pedirle según su voluntad. Amén. Entonces, y claramente el Señor se lo advierte a los discípulos, cuando estaba allá, cuando subió con ellos al monte a orar, Mateo 26, el libro de Mateo 26, nombre de Jesús. ...40 y 41... y así en el nombre de Jesús. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el mismo Señor nos está diciendo que la carne es débil. Somos débiles, no somos fuertes. Si fuéramos fuertes, no tuviéramos que estar agarrados del Señor, pidiendo su ayuda. Amén. El fuerte es Él. Entonces dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que velar. Muchos piensan que es trasnochar. No, velar no es eso. Velar es estar despierto, mirar por donde el enemigo se está colando. Mirar las trampas que pone el enemigo, ya sea en nuestra mente o a través de las personas que nos rodean.
ya sea en cualquier situación, las personas que están alrededor de nosotros, que nos van a traer cosas, o directamente el enemigo nos trae cosas, hay que estar despierto y orar para que no entremos en tentación, para que no caigamos. Amén. El libro de Efesios, capítulo 6, el nombre de Jesús. Gloria a Dios. 6, 10. También lo dice claramente así en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos podemos fortalecer? En el Señor. Entonces, para eso tenemos que hacer un proceso. Ahí más adelante ya habla de la armadura de Dios y de las herramientas para fortalecernos y todo esto, pero tenemos que fortalecernos en el Señor. Eso es. Ahora vamos a mirar esto. Si la persona realmente ha comenzado a vivir la palabra, si la persona ha comenzado a vivir la palabra, entonces se da cuenta de un detalle, que ahora trata de hablar menos de las cosas del mundo y de las cosas que considera sus problemas, de lamentarse por cantidad de cosas, y va a hablar más de las cosas del Señor. Se está fortaleciendo en el Señor, pero tiene que hablar más de las cosas del Señor. Y como dice Efesios 5:19, fíjate este consejo. Hablando, en el nombre de Jesús dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una pregunta de esa segunda. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces estamos poniendo en práctica esto? Es una reflexión para todo creyente. Llámese como sea. Las visitas también, que se acercan a la palabra. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces cuando se habla es de de la palabra, de los salmos, de los himnos, de los cánticos? Se alaba al Señor interiormente. En pocas palabras, ¿cuántas veces en la vida diaria la persona manifiesta las cosas espirituales y no las cosas materiales y las dificultades y los problemas? Es una valoración que tiene que hacerse cada cristiano individualmente. Amén. O sea, ¿cuántas veces nosotros estamos pensando en alguna cita, en alguna alabanza, en algún pasaje de la Escritura, y dentro de nuestra mente, nuestra corazón, cantando y alabando? ¿O cuántas veces lo que estamos es hablando de un problema, del otro, quejándonos, ¿no?, poniendo cargas, desanimando a los otros? O sea, en el momento que nosotros hagamos lo que dice la Escritura, tiene que haber un cambio en nosotros. Porque la Escritura no miente. La palabra de Dios es perfecta. Nosotros somos los que fallamos. Amén. Entonces, fíjense, podemos mirar muchos ejemplos de personas creyentes
que ante situaciones difíciles o injustas, no se quejaron, sino que le dieron la gloria a Dios. O sea, el punto no es que un hermano, una hermana, un creyente no se queje, porque el que le duele se queja. Pero el problema es cuando los problemas, las dificultades y las cosas que preocupan en este mundo es un continuo. O sea, es algo que se hace continuamente. ¿Y dónde está la alabanza? ¿Dónde está publicar las maravillas del Señor? ¿Dónde están los cánticos espirituales? ¿Dónde está la fortaleza del Señor? ¿Dónde está lo que el Señor tiene preparado para todo el que le cree? Ciertamente que si pusiéramos en práctica el consejo de la Escritura, seguro que nuestra vida espiritual sería más próspera. Estamos convencidos de eso. Amén. Y fíjate, por ejemplo, un ejemplo de creyentes que sufren una situación bastante injusta, y sin embargo, fíjate la reacción de ellos. Por ejemplo, miremos acá que los apóstoles estaban predicando en el templo y fueron atrapados por los alguaciles enviados por los sacerdotes que gobernaban en ese momento en las cuestiones referentes al templo y a la ley. Y vemos en Hechos 5, 40 y 41. Hechos 5. Fíjate lo que pasa, lo que determinan estos sacerdotes, dice. Y convinieron en el nombre de Jesús, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Dios. Oye, hermano, los azotan. Eran más o menos 40 azotes, creo. Un azote con un cuero duro, en la espalda pelada, les arrancaban las tiras, sangraban, se les inflamaban, eso quedaban todos marcados por vida. Y ellos no estaban llenos de ira, ni lamentándose, ni quejándose, sino que pasa lo contrario. Dice que no porque ellos fueran masoquistas, sino porque tenían la presencia de Dios en su vida. Ellos cuando salen de allí, salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oiga, esto es algo muy duro, muy tremendo, porque eso nos muestra la calidad espiritual, o sea, el nivel espiritual alcanzado por los hermanos. ¿Cómo así que después de haber recibido esos azotes, haberlo castigado injustamente por predicar el nombre, ellos no salen llorando, lamentándose y maldiciendo a lo que injustamente los habían castigado, ni con sed de venganza, ni nada de eso, sino que ellos salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Dios? En pocas palabras, el gozo de ellos tenía un origen espiritual. Amén. No era un origen material, un origen espiritual, sino que ellos sabían que ellos estaban ordenados para vida eterna. Amén. Entonces todo creyente, todo cristiano, toda persona que en verdad ha creído al Señor, debe estar segura que ha sido llamada por el Señor para algo grande, para vida eterna. Y por eso debe tener en su pensamiento el soportar con paciencia todo lo que venga de parte del Señor. Amén. Y vamos a seguir leyendo.
Superar las debilidades. Nosotros somos débiles, pero el Espíritu nos fortalece. Ayudar a superar las debilidades lo podemos hacer estando con Cristo. En el Espíritu, en Romanos 8, del 1 al 6. Dice así en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjate bien, entonces ya comienza aquí a mostrar una diferencia entre andar conforme al Espíritu o andar conforme a la carne. Amén. Si nosotros en verdad andamos según el Espíritu y no según conforme a la carne, debemos pensar en las cosas del Espíritu, porque dice así la Escritura. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Debemos pensar en las cosas del Espíritu. Debemos pensar en la palabra de Dios. Debemos pensar en la misericordia de Dios. Debemos pensar en nuestra relación con las otras personas, con respecto a la visión de Dios. Debemos pensar en que nos equivocamos, en que desagradamos a Dios. Debemos pensar en alabar, en glorificar el santo nombre de Jesús, cantar las alabanzas, comentar la palabra con los hermanos o comentar la palabra con otros hermanos. Entonces, si somos del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Amén. Dice el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ya sabemos que la paga del pecado es muerte. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, un cristiano que no siente paz, un cristiano que tiene su vida toda convulsa, un cristiano que está todo medroso, azarado, angustiado por las cosas de la carne, por las cosas de este mundo, tiene que hacer un alto. Amén. Porque ciertamente la palabra de Dios no miente, y nos lo dice desde el antiguo pacto hasta el Apocalipsis. Desde el principio hasta el final nos muestra que si la persona agrada a Dios, si la persona piensa en las cosas del Espíritu, va a tener paz. La vida de Dios se va a manifestar en su vida. Así como el mar embravecido fue calmado por la palabra de Jesús, así la vida de la persona va a tener un reposo, si en verdad cree como dice la Escritura, si en verdad hace lo que Dios está mandando, si en verdad sigue el consejo de Dios. No nos engañemos, o sea, la palabra es clara. Si nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, tendremos el resultado que dice el Espíritu. Pero si no pensamos en las cosas del Espíritu, seguiremos con nuestra vida convulsa. Que sabemos que Jesús es Dios, sí sabemos que Jesús es Dios. Sabemos que Jesús derramó su santa sangre en la cruz para nuestro perdón de nuestros pecados. Amén, lo sabemos.
Entonces, ¿por qué en esa persona no haya paz? ¿Por qué la persona no siente las alabanzas en su mente? ¿Por qué la persona está llena de preocupaciones y de cantidad de cosas por las cosas de este mundo? Ah, porque falta algo. Amén. Porque falta algo, porque la persona no ha puesto su corazón de lleno a dedicarse a pensar y a meditar y a ejecutar lo que le dice el Señor. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y en nombre de Jesús, la gloria, la gloria a Jesús. Santo, santo. Gloria a Jesús. Entonces, estamos en el libro de Romanos 8, 1 al 6. Y mirando ahí en el Salmo 119, primero el 13 al 15. Dice así en nombre de Jesús. Ya, para que vea que hay que ocuparse de las cosas del Espíritu, dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. O sea, la persona ha hablado de la palabra de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. O sea, ha puesto y ha tenido paz, alegría en su vida por la palabra. Me he gozado en el camino de tu y por la vivencia de la palabra. Me he gozado en el camino de tu testimonio más que de toda riqueza. Y considera ese salmista que es más importante esto que cualquier riqueza material. Dice el 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Podemos leer el 16 también. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces fíjate, desde la antigüedad, el consejo de Dios es que la persona tiene que meditar en la palabra, hablar de la palabra, gozarse en la palabra. Ciertamente, y cuando dice en el camino de tus testimonios, camino, caminar, o sea, vivir la palabra. Oye, y nunca olvidarse, dice, no me olvidaré de tu palabra, nunca olvidarse del mandamiento, nunca. Nunca. Entonces, dice, hablando de vosotros con salmos, cánticos, hitos espirituales, alabando a nuestro Dios en nuestro corazón. Siempre ha sido así. Porque el Espíritu de Dios es el mismo, ayer, hoy, siempre. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Y dice allá en el versículo, Salmo 119, el versículo 92, para que vean el contraste entre una persona afligida pero creyente firme, creyente de verdad, creyente que sí sabe, dice así en nombre de su vida. Salmo 119, 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Fíjate, una persona que ha creído, una persona que se ha gozado con la palabra, una persona que el Espíritu de Dios se ha manifestado claramente en su vida, y aunque tenga muchas dificultades, muchos problemas, muchas necesidades, muchas aflicciones, el Señor la ha sacado adelante. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alabado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo nombre de Jesús. Alabado, hermano. Alabado, hermano. Gloria a Jesús. De esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Los invitamos a que estudien todas las citas en su casa para que miren que estas cosas son así. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios,
También los invitamos a que conozcan los otros servicios que están ahí en todos los videos que tenemos en nuestro canal y que compartan estas palabras con otras almas para que también lleguen al conocimiento de la palabra. La paz de Cristo sea con todos. Amén, amén. Gloria a Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.